bueno, per ubicar-nos. Havíem començat amb aquesta presentació, havíem intentat dir que en el cromosoma había, digamos, dos regiones principales, el origen y la terminación. Bueno, ya acordaros que hay 6 macrodominios, etcétera, pero que había una tendencia a colocar los genes importantes en zonas próximas al origen de replicación y, digamos, alejadas de la terminación. Una excepción eran los genes relacionados con el estrés, ¿de acuerdo? Habíamos hablado de que la célula era prácticamente una desconocida porque pues, el 50% de los genes pues, tenían una función desconocida. Además teníamos los orphans, que son, digamos, proteínas que solo se encuentran en un microorganismo y no tienen homólogos en otras células y este número pues lo pusimos, marcamos el límite en el 1 de cada 4 proteínas. Hay que daros cuenta que la cantidad de información específica de cepa que hay, por tanto realmente estamos muy lejos de saber exactamente cómo funciona una célula procariota. Y aquí estaba el ejemplo de Escherichia coli K12, que es nuestra cepa insignia, es la que mejor hemos caracterizado y realmente hay un montón de genes pues, para los cuales no conocemos su función, pero sabemos que también que se expresan y, por tanto, son importantes para Escherichia coli, ¿de acuerdo? Veíamos que había 2 pautas de colocación de los genes. Fijaros que la mayor parte de ellos intentaban transcribirse en la misma dirección en la que se replicaban, ¿de acuerdo? Y que esta ubicación orientada de las secuencias también se cumplía con secuencias cortas como esta, que son importantes para el funcionamiento de la célula, pero que no codifican para proteínas, ¿de acuerdo? Veíamos también que el orden génico, el mantenimiento del orden génico era algo que era importante para las cepas y en este ejemplo veíamos que a medida que nos alejábamos de un determinado microorganismo desde el punto de vista evolutivo, el orden génico iba cambiando. Y creo que al final habíamos terminado haciendo una reflexión de lo importante que podía ser el orden génico y los cambios del orden génico en la especiación, ¿vale? Esto es básicamente lo que habíamos visto de esta presentación, ¿vale? Pero ahora ya vamos a empezar a hablar de cómo funcionan realmente los genes, cómo las bacterias trabajan esa información genética que tienen para ser altamente eficaces. Un compañero vuestro, no sé si sí, creo que es vuestro directamente, es decir, un bioquímico, compañero vuestro, me preguntó el otro día, ayer, creo que era, ¿qué entendía como fitness? ¿Vale? Bueno, fitness es eficacia biológica. Entonces, el microorganismo en la naturaleza se encuentra con sus propios hermanos o sus propios parientes y tiene que luchar por ocupar ese sitio en ese ecosistema. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues incrementando su eficacia biológica. ¿Y qué es incrementar su eficacia biológica? Pues lo explicaba como si hiciésemos una carrera entre esos 2 individuos. Coges una célula de uno o una célula del otro y los pones en una determinada condición. Y el que sea más eficaz trabajando en esa condición, pues crecerá más rápido, se desarrollará más como población. Y al final, después de un cierto periodo de tiempo, de uno tendremos un mayor número de células que de otro. Ese es el que tiene la mayor eficacia biológica y el otro tiene menor eficacia biológica. Entonces, claro, ¿qué tienen que hacer las células? Ya lo sabéis, la hipótesis de la reina roja dice que constantemente deben estar cambiando porque están compitiendo unas con otras, ¿no? Y entonces, pues tienen que gestionar perfectamente la información genética que tienen. Y no solo es ganar o perder genes, sino es que los genes que tú tienes los tienes que utilizar de la mejor manera posible. Y para ello vamos a hablar ya del operón procariota y de los elementos que son importantes. Muchas de las cosas que vamos a contar hoy os las han contado mucho mejor los genéticos y, por tanto, yo ya solo os las voy a pasar por encima, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que de lo que va a ir hoy es de aquellos elementos esenciales para el funcionamiento correcto o la utilización correcta, mejor dicho, de los genes procariotas, ¿vale? Entonces nos tenemos que ir al concepto de operón, ¿de acuerdo? Y acordaros que un operón no es más que uno o varios genes, en este esquema pues hay 2 genes, que se transcriben a partir de un promotor. Es decir, que cuando hablamos de operón hablamos de fragmentos de ADN que se transcriben y que, por tanto, la RNA polimerasa tendrá que interaccionar en una determinada zona, ¿vale?
Acordaros que los operones procariotas carecen de intrones, ¿de acuerdo? Es decir, que no va a haber un postprocesamiento del ARN mensajero previo a la traducción, sino que el ARN mensajero se va a fabricar y directamente este ARN mensajero va a ser traducido, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues vamos a hablar de cómo podemos nosotros gestionar bien el proceso de transcripción y el proceso de traducción para fabricar no la mayor cantidad de proteínas, sino las cantidades adecuadas de cada una de las proteínas del operón para hacer perfectamente útil esta información genética. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque acordaros que en un operón procariota no hay genes cualesquiera. En un operón procariota, en uno en concreto, hay genes que están relacionados con una determinada función. Es decir, esta proteína de aquí, esta proteína de aquí, que se transcriben a partir de este único punto de aquí, no son dos proteínas que no tienen nada que ver una con la otra, sino que normalmente esta proteína y esta proteína trabajan de manera conjunta para realizar un proceso. Acordaros de los operones NIF, ¿de acuerdo? Que había un montón, creo 7, 8, sencillamente para fabricar una enzima. Y que, claro, ¿qué perseguía esa estructura? Pues gestionar perfectamente la fabricación de los enzimas para que la fijación de nitrógeno fuese óptima. Pues esto es lo que vamos a estar viendo estos días, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las unidades, las estructuras del operón que son importantes para el funcionamiento? Bueno, pues empezaremos de izquierda a derecha, ¿vale? Este puntito de aquí sería el inicio de la transcripción, es donde se va a empezar a fabricar el ARN mensajero, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta línea que hay aquí arriba sería el ARN mensajero, ¿de acuerdo? Esta línea más gruesa sería, digamos, el ADN y estas dos flechitas serían las dos secuencias codificantes CDS que van a codificar a dos proteínas y que son lo que constituyen este operón. Bueno, ¿qué hay cadena arriba de este inicio de la transcripción? Bueno, pues estaría lo que se conoce como promotor. Y en este promotor, ¿qué secuencias importantes hay? Bueno, pues obviamente hay la secuencia o el sitio de unión para la RNA polimerasa, ¿de acuerdo? Que después comentaremos, pero acordaros que primero se añade la subunidad sigma de la RNA polimerasa y después se va a enganchar todas las otras, digamos, componentes de la RNA polimerasa para poder fabricar, digamos, el transcrito, ¿vale? Entonces, todo esto ocurre aquí. Claro, aquí se ensambla toda la RNA polimerasa y entonces cuando está ensamblada es cuando puede empezar la incorporación de nucleótidos para la fabricación del ARN mensajero. Y entonces este de aquí sería el primer nucleótido que se incorpora, ¿vale? De acuerdo. Pero, ¿qué hay aquí delante? Además del sitio de unión para la RNA polimerasa. Bueno, pues hay todos los sitios de unión para todos los factores necesarios para controlar la expresión de este operón, ¿vale? Aquí estamos hablando de los reguladores específicos, como la aquí de lactosa, ¿vale? O de los reguladores globales, ¿de acuerdo? Que acordaros que eran aquellas proteínas reguladoras que controlaban diferentes regulones dentro del mismo modulón. Pero también hay toda una serie de proteínas que interaccionan en esta zona, que básicamente lo que hacen es generar curva y que les permite, con esta curva, adoptar la estructura perfecta para que se produzca el correcto anclaje de la RNA polimerasa. Es decir, que hay una serie de proteínas que van a interaccionar aquí y hay una serie de secuencias específicas para ello, ¿vale? Ya hemos comentado esto, que sería el sitio de inicio de la transcripción, ¿vale? Y después, ¿qué hay cadena abajo de este punto de inicio de la transcripción? Bueno, pues hay estas flechitas verdes de aquí, que son los sitios de inicio de la traducción, ¿vale? Que se conocen como sitio de unión al ribosoma, ribosoma and binding site, o secuencia de Shine-Dalgarno, porque fueron dos investigadores, Shine y Dalgarno, los que definieron esta zona, ¿vale? Y esta zona tiene que estar justo cadena arriba del codón de inicio de la proteína que se tiene que traducir, porque es donde se va a anclar el ribosoma. Es decir, en este transcrito que se ha fabricado, habrá un punto en el que se anclará el ribosoma se anclará aquí, este es el sitio de unión al ribosoma de este primer gen, ¿de acuerdo? Y se producirá la traducción de este RNA mensajero que terminará con el codón de stop. Pero este ribosoma no seguirá anclado. Cuando llegue y aparezca el codón de stop, se produce la translocación del ribosoma. Se desancla
del ribosoma, del ARN mensajero. Entonces, para la traducción de esta segunda proteína, necesitamos la existencia de otro RBS, cadena arriba del codón de inicio de este gen, ¿de acuerdo?, que permitirá el anclaje de un nuevo ribosoma, ¿de acuerdo? Por tanto, para cada CDS que encontremos, ha de haber un RBS o sitio de unión al ribosoma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Acordaros, bueno, después lo veremos a esto, ¿vale? La distancia que hay entre el RBS y el sitio de unión al ribosoma del RBS y el primer codón del gen no es cualquiera, está alrededor de las 10 pares de bases. Y es porque aquí se tiene que anclar el ribosoma y, obviamente, el codón de inicio tiene que coincidir con uno de los huecos del ribosoma. Si no coincide, no puede haber la incorporación del ARN de transferencia, ¿de acuerdo? Por tanto, no es cualquiera la distancia que debe haber aquí. Y modulando la distancia que hay entre el RBS y el codón de inicio, podemos fabricar más o menos proteína, ¿de acuerdo? Y modificando la secuencia del RBS, podemos facilitar o perjudicar el anclaje del ribosoma. Después lo veremos, ¿de acuerdo? Bien, también habría una al menos, o varias CDS, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y acordaros, bueno, que había un codón de inicio que la definía, siempre hablábamos de la metionina, pero hay otros, ¿de acuerdo? Y después están los codones de paro, ¿vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta que aquí hemos colocado una separación entre las dos, pero realmente el inicio de esta segunda CDS puede coincidir con el final de la primera. Es decir, aquí queda claro que hay un hueco, pero realmente puede ocurrir lo que se conoce como acoplamiento traduccional, que estaría representado aquí, creo que otro día ya os expliqué, ¿de acuerdo? Fijaros cómo este codón de terminación, TA de la primera CDS, también forma parte del codón de inicio de la segunda. Aquí se solapa con un nucleótido. Aquí también, y en este ejemplo, tendríamos un solapamiento de 4 nucleótidos. Estos serían los acoplamientos traduccionales más frecuentes que ocurren. Pueden ocurrir acoplamientos traduccionales, digamos, más intensos, que digamos que el inicio de esta segunda CDS esté metido más sobre esta primera. Digo, sí que puede ocurrir, no tiene por qué no ocurrir. Lo que pasa es que, claro, la secuencia de aminoácidos codificada en esta zona, que es importante para la función de la proteína, tiene que ser compatible con la secuencia de aminoácidos de esta zona, que también es importante para la función de esta segunda proteína. Por tanto, cada vez es más difícil encontrar acoplamientos traduccionales profundos en bacterias, porque supone una gestión de la información genética casi perfecta, ¿de acuerdo? Por eso en los trabajos que habéis hecho de anotación del plásmido decíamos que cuando encontramos una CDS codificada para una proteína, pues en la cadena complementaria, pues muy probablemente no va a haber ninguna. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer coincidir que un enzima codificado en la cadena directa, pues puede permitir en la cadena complementaria fabricar otro enzima con una función diferente, ¿de acuerdo? Es que esto es prácticamente imposible en bacterias. ¿Por qué lo han conseguido los virus? ¿Por qué en virus esto funciona? Bueno, también funciona en virus porque tienen genomas muchísimo más pequeños, tienen tasas de replicación muchísimo más altas. A partir de una partícula vírica salen 1000, 2000, 1.000.000 de descendientes en determinados casos y determinadas partículas víricas, y es más fácil hacer pruebas, ¿vale? Con que haya una que infecte ya tiene asegurado la descendencia. En cambio, en los procariotas que se dividen de una célula da lugar a dos, pues esto es más complicado y no han conseguido este acoplamiento traduccional perfecto, ¿vale? Pero estamos ahí. Finalmente, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues estarían los terminadores de la transcripción. Es decir, imaginaros que esto es un huperón y que después hay otro y no te interesa fabricar el segundo, pues tiene que haber algo que termine la transcripción. Y estos son los terminadores transcripcionales. ¿Existen en todos los operones? Bueno, no tiene por qué existir un terminador transcripcional, pero es lógico pensar en que es interesante colocar algún elemento si te interesa parar en este punto de aquí la transcripción. Si no, la transcripción continuaría e iría fabricándose otras proteínas que a lo mejor no tienen nada que ver con este sistema, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenemos los terminadores transcripcionales. Y fijaros, aquí aparece una flechita de color rosa que pongo atenuadores transcripcionales y un atenuador transcripcional no es más que un terminador transcripcional débil. Es decir, que limita el progreso de la RNA polimerasa, pero no la detiene totalmente. Entonces, después, dentro de nada, lo veremos, ¿vale? Bien, estos son los elementos que son importantes
que hay que tener presente para entender cómo los microorganismos pueden gestionar la información genética. Repito que lo importante no es fabricar un montón de proteína, lo importante es fabricar la cantidad justa y necesaria de cada una de las proteínas que están codificadas en este tránscrito para ser mejor que el vecino. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Y entonces, jugando con todos estos elementos que os he contado, consiguen esa expresión perfecta de cada una de las CDS que componen el genoma de un procariota, ¿vale? Es decir, que realmente es complicado. Pero los elementos, los he contado, son estos y son bastante sencillos de, digamos, gestionar, ¿vale? Bien. Pero antes de entrar en detalle en cada uno de estos elementos, vamos a ver una cosa que es bastante interesante y es ¿por qué es interesante tener operones con más de un gen y no mantener una estructura como han decidido las células eucariotas de promotor, gen, promotor, gen, promotor, gen, promotor, gen, promotor, gen, promotor, gen? Bien, pues parece ser que cuanto mayor es el tránscrito que fabrica un promotor, mayor es la expresión génica que se consigue de los genes que constan o que constituyen ese promotor, ¿vale? Y esto es lo que os muestra, bueno, esto está sacado de este artículo, obviamente, y esto es lo que se muestra aquí. Aquí estamos haciendo, se han construido una serie de promotores artificiales en Escherichia coli, en donde se ha puesto pues, el promotor, ¿vale? El mismo promotor para todos y se han puesto proteínas fluorescentes encadenadas, cada una de ellas con su propio RDS. Entonces, en este caso tendríamos un operón formado por un promotor y un gen, aquí otro operón formado por el mismo promotor, el mismo gen y otro gen acompañante, y aquí este promotor con 3 genes, ¿de acuerdo? Y esta estructura es muy semejante a esta. Y lo que han hecho estos investigadores es analizar la cantidad de proteína que se fabrica en cada uno de estos 3 promotores, ¿de acuerdo? Cuánta se fabrica de esta que aparece de color azul y cuánta se fabrica en esta otra figura de esta que se produce en color amarillo. ¿Qué proteínas son las que han utilizado como delatores de este experimento? Bueno, pues han utilizado proteínas fluorescentes, ¿vale? Modificaciones de la Green Fluorescent Protein que utilizan o que generan fluorescencia con diferentes colores para poder visualizar fácilmente esas proteínas. Esta de aquí da un color cian y están mirando la fluorescencia de color cian y aquí están mirando la fluorescencia de color amarillo. Están controlando cómo se expresa la primera proteína de cada uno de estos operones. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos que cuanto más grande es el operón, mayor es la cantidad de expresión que se consigue de la primera proteína del operón, ¿vale? Es decir, que un operón pequeño, con la misma estructura genética, fabricará menos proteína que si el operón es más largo, ¿vale? Y de hecho lo que hicieron después fue hacer construcciones con una sola proteína y añadir aquí información genética para generar tránscritos cada vez más largos, es decir, aquí ya no están, digamos, poniendo 3 genes, sino que solo ponen uno, un gen delator y una secuencia más o menos larga, y veían exactamente el mismo fenotipo. Es decir, que cuanto más grande es el tránscrito del operón, mayor expresión genética se consigue, ¿de acuerdo? Por tanto, si a ti te interesa tener un nivel alto de expresión de una determinada proteína, es mejor tenerlo en un tránscrito más largo y, por tanto, acoplar 2 proteínas una detrás de otra que no tener una estructura de promotor-gen, ¿vale? Por eso los procariotas han optado por esa estrategia, ¿vale? De acuerdo. Y después fijaros que aquí, en este otro experimento del mismo artículo, lo que hicieron fue analizar, aquí se está analizando la fluorescencia cian, es decir, la fluorescencia de la proteína azul, y aquí está colocada, digamos, en la primera posición, y en esta otra construcción está colocada en la tercera posición del operón, ¿vale? Y aquí en el panel C están analizando la expresión de la proteína amarilla, que en esta construcción está en la tercera posición y aquí está en la primera posición. E independientemente de la proteína que analizan, vemos que cuando está la proteína analizada en la primera posición de este operón de 3, es decir, el primer gen que se transcribe a partir de este promotor, vemos que los niveles de expresión son mayores que cuando este mismo gen
está colocado en la tercera posición, ¿de acuerdo? Esto sería la gráfica de expresión de la construcción que hay a la derecha, mientras que esta sería la gráfica de expresión de la construcción que hay a la izquierda, ¿vale? Para la proteína azul. Y esto es el mismo resultado, pero para la proteína amarilla. Y vemos que cuando está en la posición 1 hay una mayor expresión que cuando está en la posición 3. Es decir, que en un promotor de 3, la mayor expresión se suele conseguir con las mismas estructuras de regulación en la primera CDS que aparece, ¿de acuerdo? Obviamente, si modificamos las estructuras de regulación, lo que sería el RBS, por ejemplo, puede cambiar los niveles de expresión. Pero la posición en el operón sí que es importante para controlar la expresión, ¿vale? Es decir, que aquí hay estos dos parámetros que tienen que ver en cuán largo es el promotor y qué posición ocupa el gen correspondiente, y ya veis que es importante para la expresión. ¿Y esto por qué? Bueno, pues imaginaros este operón que está transcrito a partir de un solo promotor y consta de 3 genes. Pues obviamente la transcripción está progresando, se ha fabricado ya el transcrito para el primer gen, se está todavía fabricando el segundo, no ha aparecido el tercero, y ya se están anclando las proteínas, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya se está fabricando este primer enzima, pero no ha empezado a fabricarse el segundo. Cuando llega a este punto ya hay bastantes más moléculas del primer enzima que del segundo y muy pocas del tercero. Esto justifica este resultado de aquí, es decir, que cuando necesitas fabricar más proteína, pues te conviene colocarla a la primera, ¿de acuerdo? ¿Y cómo explicamos esto de la longitud? ¿Vale? Pues la explicación de la longitud está en cómo se gestiona la degradación del ARN mensajero. Es decir, la degradación del ARN mensajero ocurre gracias a la acción de las ribonucleasas, ¿de acuerdo? Bien, las ribonucleasas, acordaros cómo era el nucleoide, que es muy compacto, ahí tienes el DNA y se está produciendo la transcripción. Bueno, pues tienen difícil el acceso a esa zona. Sin embargo, en la zona más alejada del nucleoide, pues hay una mayor concentración de ribonucleasas, ¿de acuerdo? Y son las que se encargan de degradar el RNA. Por tanto, a medida que va progresando la transcripción, este ARN mensajero está más expuesto a la acción de las ribonucleasas, ¿vale? Entonces, si el ARN mensajero es corto, enseguida sale del sistema de transcripción, ¿vale? Y se va a la zona exterior del nucleoide y entonces ya puede ser degradado por las ribonucleasas, ¿vale? Sin embargo, si la transcripción progresa y se hace un transcrito largo, esta estructura de aquí se mantiene dentro del nucleoide. Por tanto, está difícil el acceso a este ARN mensajero por las ribonucleasas. Entonces, la degradación se, digamos, retrasa y se pueden fabricar, digamos, mayor cantidad de enzimas independientemente de la posición que ocupan en el tránsito. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la degradación de las ribonucleasas ocurre por el extremo 3'. La diferencia más importante entre los tránscritos eucariotas y procariotas está la cola de poliadeninas que tienen los eucariotas que carecen. Esa cola de poliadeninas protege de la acción de las ribonucleasas. En cambio, los ARN mensajeros de procariotas carecen de esta cola de adenina. Están desprotegidos frente a la acción de las ribonucleasas. Son muy, muy, muy poco estables. Bueno, pues entonces en tránsitos más largos, las ribonucleasas empezarían a atacar por el extremo 3' del ARN mensajero, pero claro, es más difícil que lleguen al primer gen que si el tránsito es más corto. ¿De acuerdo? Por tanto, este sería el balance que explicaría estos resultados que demuestran estos. Es decir, que la expresión se consigues una mayor expresión cuanto mayor es el tamaño del tránscrito y cuanto menor es la distancia del gen al promotor, ¿vale? Y está justificada por estos procesos, es decir, por el control, por la gestión que hace la célula de la transcripción en el interior del nucleoide y la traducción que puede ocurrir dentro del nucleoide o fuera del nucleoide, combinado con la degradación posterior del ARN mensajero, ¿vale? Muy bien. Vale, más cosas. ¿Cómo se inicia la transcripción? Ya lo sabéis porque lo han explicado y seguro que lo han explicado con mucho detalle, pero se inicia con el anclaje de la subunidad sigma de la RNA polimerasa, ¿vale? En el extremo 5' de lo que es ese promotor, ¿vale? Esta es la primera subunidad que se ancla, ¿vale? Y el reconocimiento de la subunidad sigma del promotor se hace por secuencias específicas, por especificidad de secuencia, ¿vale? Entonces, hay una serie de secuencias que permiten el anclaje perfecto de la subunidad sigma de la RNA polimerasa, ¿vale? Se ha definido para cada subunidad sigma
una secuencia consenso. La secuencia consenso está basada en la comparación de secuencias de promotores dependientes de una misma subunidad sigma, tal como habíamos hablado en los alineamientos de secuencias. Es decir, nosotros lo que hacemos es, sabemos que este promotor es dependiente de esta subunidad sigma, este otro promotor es dependiente de la misma subunidad sigma, y entonces se comparan uno con otro. Y se ve que hay una serie de zonas que están mejor conservadas que otras. Y estas son las zonas consenso de esta subunidad sigma, ¿vale? Y son específicas para cada una de ellas, ¿vale? Bien. Estas secuencias de las subunidades sigma son lo que se conoce como cajas menos 35 y menos 10 de los promotores. Y son las secuencias que se utilizan para buscar promotores en las cadenas de ADN, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, por definición, se ha decidido que para una determinada subunidad sigma, la secuencia consenso, es decir, aquella que se cumple más veces en una célula, es la secuencia consenso ideal para esta subunidad sigma. ¿Qué significa la secuencia consenso ideal? En este caso tenemos que entender que es la secuencia con la que más fácilmente se ancla esa subunidad sigma a la RNA polimerasa, al ADN, ¿vale? Es decir, que si esta es la secuencia consenso, TT, GA, CA, una distancia, creo que son de 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Una distancia de 17 nucleótidos y después la caja menos 10, TA, TA, AT. Esta es la secuencia consenso de la subunidad sigma 70 de Escherichia coli, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que cuando tenemos esta secuencia y tenemos sigma 70, todas las moléculas de sigma 70 están ancladas a una secuencia de este tipo, ¿vale? Digamos que la interacción entre la subunidad sigma 70 y esta secuencia consenso que hemos definido aquí es del 100%. ¿Qué ocurre cuando cambiamos alguno de estos nucleótidos de esta secuencia consenso o alteramos la distancia entre la zona menos 35 o la zona menos 10, que también se conoce como caja Pribnow, ¿vale? Pues que se dificulta el anclaje de la subunidad sigma 70 a ese promotor, ¿vale? Entonces, si conseguimos el 100% con la secuencia consenso y cambiando estos nucleótidos podemos bajar la cantidad de reconocimiento, lo que hacemos es bajar la cantidad de transcrito, ¿vale? Es decir, que podemos modular la cantidad de ARN mensajero de dos promotores dependientes de sigma 70 dependiendo, cambiando única y exclusivamente estas posiciones del promotor. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues imaginaros un sistema como el sistema NIF, que tiene un montón de promotores que codifican para los 20, 25 genes NIF. ¿De acuerdo? De hecho, había 8 operones, por tanto, había 8 promotores. ¿Se necesitan todas las proteínas en la misma cantidad en la célula? Pues muy probablemente no, porque cada enzima tiene su cinética enzimática. Entonces, una manera de controlar los niveles de expresión de las diferentes proteínas es controlando los niveles de transcripción de los diferentes promotores. Si tú necesitas mucha proteína de uno, pues puedes generar mucho tránscrito previamente. En cambio, si de otro necesitas una menor cantidad porque es muchísimo más eficaz, pues puedes bajar la cantidad de tránscrito que se produce a través de su propio promotor, ¿vale? Y lo haces ajustando esta secuencia consenso a las necesidades reales de enzima de la célula. Es decir, el producto final es lo que importa. ¿Cómo conseguir la cantidad ideal de producto final? Pues lo podemos gestionar con una subunidad sigma y pequeños cambios en la secuencia consenso de la misma. ¿De acuerdo? Bueno, pues así llegamos a la conclusión de que la subunidad sigma y la secuencia consenso es muy importante, ¿vale? ¿Cuántas subunidades sigma hay en Escherichia coli? Bueno, pues en Escherichia coli se conocen al menos 7 subunidades sigma diferentes, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve tener tantas subunidades sigma diferentes? Pues para controlar la expresión de diferentes genes que son necesarios en determinadas condiciones y no en otras, ¿vale? Por ejemplo, antes hablábamos de sigma 70, ¿vale? Pues la sigma 70 es la subunidad sigma básica para Escherichia coli. Es la que gestiona
la mayor cantidad de genes y son las que expresa Escherichia coli en condiciones, entre comillas, normales de crecimiento, ¿vale? Pongo entre comillas porque realmente todo esto está basado en experimentos in vitro, ¿vale? ¿Qué ocurre en el intestino con Escherichia coli? Bueno, pues son otras cosas, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con las otras subunidades sigma? Fijaros con la sigma 54, la siguiente, ¿de acuerdo? Pues solo se utiliza para los genes del nitrógeno, ¿vale? Es decir, es una subunidad específica para controlar los niveles de nitrógeno de la célula. Hombre, el nitrógeno es súper importante, ¿de acuerdo? Lo necesitamos para fabricar aminoácidos, lo necesitamos para fabricar nucleótidos. Es decir, gestionar el nitrógeno es importante, ¿vale? Pues Escherichia coli ha inventado una subunidad sigma específica para gestionar los genes involucrados en el metabolismo del nitrógeno, ¿vale? Y obviamente, subunidad sigma específica, secuencias consenso específicas, ¿de acuerdo? Después tendríamos la sigma 38 o RPOS, que es la que se utiliza en fase estacionaria. Vamos, expliqué lo de las las fases de crecimiento de la célula. Bueno, pues cuando empieza a haber problemas con nutrientes, pues empiezan a fabricarse toda una serie de genes que dependen de esta subunidad sigma. Es decir, que la subunidad sigma sería el primer nivel de control transcripcional que tienen las células. Pero estaríamos hablando de grandes grupos de genes que se expresan a partir de una subunidad sigma específica, ¿vale? Bueno, Escherichia coli tiene 7, hay genomas que tienen muchas más subunidades sigma y hay otros genomas, como visteis, pues de endosimbiontes o del mismo Pelagibacter ubique que tenía menos subunidades sigma, ¿de acuerdo? Poco más. De todos estos, ¿cuáles son interesantes? Hombre, yo me quedaría con estos tres que hemos comentado. Sigma 70 o RPOD para la mayor parte de los funcionamientos de los genes. Casi todo el mundo tiene una sigma 70. Casi todo el mundo tiene una sigma 38 o RPOS, porque todos los microorganismos pueden entrar en un momento dado en fase estacionaria. Y bueno, esto es una de las curiosidades que también a lo mejor vale la pena controlar, el sigma 54 o RPON, aunque yo creo que sería el menos relevante para que vosotros tuvieseis clara para qué sirve la subunidad sigma, que es para controlar la expresión de grandes grupos génicos. Aquí no estamos hablando de modulones, no estamos hablando de genes involucrados en una misma función, ¿de acuerdo? Estamos hablando de genes que se utilizan en una determinada manera de funcionar de la célula. Por eso prefiero que os quedéis con sigma 70 RPOD y sigma 38 RPOS, ¿vale? Fase exponencial de crecimiento y fase estacionaria de crecimiento, porque realmente está claro que son dos condiciones de crecimiento muy diferentes en la vida de la célula, ¿vale? Bien. ¿Y los terminadores? ¿Qué es un terminador transcripcional? Bueno, pues esto es un terminador transcripcional, fijaros. Es una estructura que adopta el ARN mensajero, muy estable, que dificulta el progreso de la RNA polimerasa, ¿vale? Entonces, realmente se está fabricando el tránscrito y esta estructura de aquí se forma en el ARN mensajero cuando todavía, digamos, la RNA polimerasa está avanzando, ¿de acuerdo? Es una estructura que se está formando en el interior de la RNA polimerasa y si esta estructura es muy estable, muy fuerte, es decir, se forma una estructura tridimensional como esta, ¿vale? Lo que hace es bloquear el progreso de la RNA polimerasa. Y cuando la RNA polimerasa se detiene, se desmonta y se termina la transcripción. Por tanto, la formación de estas estructuras secundarias en el ARN mensajero, mientras la RNA polimerasa lo está fabricando, provocan el bloqueo de esa RNA polimerasa y, por tanto, provocan la terminación de la transcripción, ¿vale? ¿Qué es un atenuador transcripcional? Bueno, pues imaginaros que esta guanina, en vez de ser una guanina, es una adenina. Entonces, aquí se produciría este emparejamiento UA-CG, pero esta adenina con la citosina no emparejaría bien. Por tanto, estaríamos debilitando esta interacción. Al debilitar esta interacción, estaríamos minimizando el número de veces que esta estructura se puede fabricar. Y entonces, en este caso, un atenuador transcripcional no sería más que una estructura secundaria que adquiere el ARN mensajero mientras se está fabricando en el interior del ribosoma, que enlentece el progreso del ribosoma y que en determinados momentos lo puede parar, ¿vale? Es decir, que si aquí, entre dos genes, hay un atenuador transcripcional,
pues en determinados casos la RNA polimerasa lo podrá superar y seguirá transcribiendo, mientras que en otros casos la RNA polimerasa se parará y bloqueará la transcripción. ¿Cuál será el resultado? ¿O cuál es la diferencia entre tener un terminador transcripcional o un atenuador transcripcional? Pues que en el terminal transcripcional la RNA polimerasa sí o sí siempre se para en ese punto. No puede progresar, no puede avanzar. Sin embargo, un atenuador transcripcional sería una estructura secundaria del ARN mensajero no tan fuerte que permite que en determinados casos el transcrito progrese o que en determinados casos el transcrito se detenga allí. ¿Vale? Esa es la única diferencia que hay entre un atenuador transcripcional y un terminador transcripcional. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿y para qué es estos terminadores transcripcionales? Bueno, pues pensad, por ejemplo, en estos dos operones. La célula ha escogido tener dos promotores para controlar los niveles de expresión de estos genes NIF-ENX y de estos genes NIF-HDKTI. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si aquí no colocamos un terminador transcripcional? Bueno, pues que la transcripción de este punto de aquí puede continuar sobre esto. Entonces, el mismo transcrito estaría fabricando dos promotores. Tendríamos expresión de NIF-ENX desde este punto de aquí y desde este punto de aquí, ¿vale? Y a lo mejor a esto a la célula no le interesa. Si esto a la célula no le interesa, aparecerá aquí un terminador transcripcional. Pero puede que el terminador transcripcional no aparezca. ¿Por qué? Porque sí que le interesa a la célula que el transcrito desde este promotor continúe y abarque estos dos operones, ¿vale? Es decir, dependiendo de las cantidades de genes que necesite de esto o de esto, habrá o no habrá terminadores transcripcionales o habrá atenuadores transcripcionales, ¿de acuerdo? Es decir, que esto hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Y de hecho, estos serían terminadores transcripcionales Rho independientes, que lo único que ocurre es que se forma una estructura secundaria, ¿vale? Pero después están los Rho dependientes. Cuando Escherichia coli, porque esto está descrito en Escherichia coli, aunque la proteína Rho está presente pues, en la mayor parte de los procariotas que se han caracterizado, ¿de acuerdo? Cuando Escherichia coli quiere detener sí o sí la transcripción en un determinado punto, pues ha inventado un terminador Rho dependiente. ¿Y qué es un terminador Rho dependiente? Bueno, pues el terminador Rho dependiente no es más que una proteína, la proteína Rho, que tiene afinidad por una secuencia, que es la secuencia RUT, ¿de acuerdo? Esta secuencia RUT está codificada en el genoma, ¿vale?, del transcrito que se está fabricando, pero es funcional en el ARN, es decir, que la proteína Rho reconoce la secuencia RUT no en el genoma, lo produce en el transcrito ya fabricado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros qué es lo que ha ocurrido. La RNA polimerasa ha progresado, ha transcrito esta secuencia, ¿vale? Tenemos aquí el ribosoma que ya está fabricando proteínas, ¿de acuerdo? Y la proteína Rho se ancla a la secuencia RUT. Al anclarse a la secuencia RUT, lo que hace es forzar una estructura secundaria determinada en el ARN mensajero que hace que este ARN mensajero sea extraído del sistema de la RNA polimerasa. Es decir, que la proteína Rho está estirando el RNA que está fabricándose en la RNA polimerasa y lo desacopla de la maquinaria de replicación, ¿vale? Es decir, de una manera activa, la proteína Rho elimina el transcrito del sistema, ¿vale? Y con esto se consigue la terminación Rho dependiente. Obviamente, aquí se forma una estructura secundaria que sería, pues, el equivalente a esta, pero lo genera una determinada proteína. Y esto, claro, cuando a ti te interesa terminar una transcripción en un determinado punto, esto es el elemento que hay que utilizar, un sistema Rho dependiente. El único problema que tiene el sistema Rho es que consume energía, ¿vale? Es un sistema costoso energéticamente para la célula. Por tanto, la mayor parte de terminaciones o atenuaciones transcripcionales no ocurren con Rho, ¿vale? Rho es para realmente asegurar la terminación en un determinado punto, ¿vale? Muy bien. Bien, y ahora aquí sí que viene una serie de diapositivas que mi intención era no explicar. ¿Por qué? Porque son los sistemas básicos de control transcripcional que os han contado o os contarán los genéticos e incluso los bioquímicos, ¿vale? Que son, bueno, pues obviamente los diferentes niveles de regulación, que puede ser a nivel transcripcional, a nivel traduccional, incluso a nivel post-traduccional con las modificaciones de las proteínas, ¿de acuerdo?
digamos, teníamos el control negativo y el control positivo de la regulación transcripcional. El control negativo es cuando la interacción proteína-DNA bloquea la transcripción y, obviamente, el control positivo será cuando la interacción proteína-DNA activa la transcripción, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y después tenéis que tener en cuenta que, además del controlador específico, la proteína reguladora, siempre hay los efectores, ¿de acuerdo?, que son moléculas represoras o moléculas inductoras, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues, por ejemplo, un efector con un efector represor sería el caso de la arginina, donde la presencia de la arginina lo que hace es bloquear la transcripción. En cambio, un efector inductor sería el caso de la lactosa en el operon LAC, donde la presencia del compuesto, digamos, activa la transcripción, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que se necesitan los efectores. No solo son las proteínas reguladoras específicas, sino que están el efector, la molécula con la que interacciona esa proteína reguladora, ¿vale? ¿De acuerdo? Sistemas muy bien caracterizados que se utilizan para explicar esto, bueno, pues tendrías el control negativo, en donde la interacción proteína-DNA bloquea la transcripción, y el ejemplo sería el represor LAC, el represor ARG de la arginina, de la ruta de biosíntesis de la arginina, ¿vale? En donde cuando no hay arginina se mantiene en una determinada conformación que impide su interacción con el operador, ¿vale? Y cuando la arginina aparece, cambia de conformación, esa conformación nueva permite su anclaje en el operador y al anclarse en el operador bloquea la gestión de este promotor por la RNA polimerasa, es decir, bloquea la transcripción, ¿de acuerdo? Esto sería el caso del operón arginina, ¿vale? Y del represor ARG, ¿vale? El otro ejemplo clásico es LAC, funciona de manera diferente, ¿vale? En este caso, el represor LAC tiene la conformación que bloquea la transcripción cuando no hay el efector, cuando no hay lactosa, ¿de acuerdo? Es decir, en ausencia de lactosa, LAC estaría pegado al operador e impediría el procesado del promotor por parte de la RNA polimerasa. Cuando aparece el efector, que en este caso es la lactosa se ancla a LAC y al represor LAC, cambia de conformación y se despega del operador. Por tanto, la RNA polimerasa puede proceder a transcribir este promotor, ¿vale? Veis que son maneras diferentes de funcionar, ¿vale? Pero en todas ellas aparece un efector y todas ellas es una proteína, digamos, reguladora, que en este caso, pues, son represores, ¿vale? Y después el otro ejemplo sería un activador transcripcional, que es lo que se define como control positivo, que no es más que una proteína que al interaccionar con el ADN activa la transcripción. Y el ejemplo es el de la proteína activadora de maltosa, que tiene su operador y que es necesaria la interacción de esta proteína activadora de maltosa para que el promotor adquiera la conformación adecuada y la RNA polimerasa se pueda anclar a él, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un activador transcripcional. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues cuando aparece el efector, que en este caso sería un inductor, ¿vale? Que en este caso sería la maltosa, ¿vale? Bueno, pues estos son los ejemplos clásicos de regulación transcripcional que, bueno, los genéticos y también seguramente los bioquímicos os explicarán, porque es la base de lo que conocemos nosotros como regulación transcripcional. No os olvidéis, de todas maneras, que además de los reguladores específicos, tenemos todos los reguladores globales, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un regulador global? Pues aquella proteína reguladora que controla la expresión de regulones relacionados con un determinado proceso. Pero es que además de los reguladores globales, acordaros que hay toda una serie de proteínas que también generan curva y que son importantes para conseguir que el promotor adquiera la conformación adecuada para que se pueda transcribir, ¿vale? Este ejemplo es bastante llamativo porque en este caso, fijaros que el activador está muy distanciado de lo que sería la zona propiamente dicha del promotor y se necesita de que, digamos, algunas proteínas generen esta curva, esta doblez,
para que la proteína activadora interaccione correctamente con el sistema promotor RNA polimerasa, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles proteínas son estas? Bueno, pues tenemos IHF y FIS, que acordaros que hablamos de ella cuando estábamos hablando de la compactación del nucleoide, pero son proteínas que son esenciales para el control de la transcripción en un montón de promotores procariotas, ¿vale? Y hay un montón de sistemas reguladores globales, ¿de acuerdo? Muchísimos. Acordaros que hemos hablado ya de la respuesta SOS con el represor LEXA, que sería, digamos, un regulador global de la respuesta SOS, ya lo habíamos comentado. Acordaros que habíamos hablado de RPO-N y de los activadores globales del ciclo del nitrógeno cuando estábamos hablando de la fijación de nitrógeno con azotobacter binelandi. Y uno de los ejemplos que más me gustan es el de la proteína activadora de catabolito, ¿vale? Que sí que me gustaría comentaros de una manera bastante rápida, pero yo creo que ya lo haremos mañana.